Cuando se trata del cambio climático, el continente africano es responsable de entre 3 y 4% de las emisiones de CO2 a nivel global. Sin embargo, está recibiendo una de las consecuencias más fuertes de este fenómeno. Esto se traduce principalmente de dos maneras, a través de inundaciones y sequías, lo que provoca unos cambios radicales a nivel de las costumbres de poblaciones que son principalmente agricultoras o ganaderas, ¿no? En este marco, una de las regiones más afectadas por este fenómeno es el Sahel. ¿Qué es el Sahel? Pues el Sahel es una franja semidesértica que, digamos que divide el continente africano de este al oeste, ¿no? Partiendo desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Se puede dividir en dos o tres partes según las fuentes. Personalmente prefiero dividirla en dos partes. La primera, que es el Sahel occidental, partiendo de Senegal y Mauritania hasta Níger y Nigeria, y la parte oriental que va desde Chad hasta Djibouti, ¿no? ¿Por qué lo divido así? Pues porque las configuraciones de la parte oriental y la parte occidental son muy diferentes. Hay gente que lo divide en tres, occidental, central y oriental, pero creo que la parte central sobra porque se parece mucho a lo que está en la parte oriental. El Sahel significa orilla en árabe, porque la región ya desde hace siglos pues, se ha islamizado, especialmente a partir del siglo VIII, y ha sido la cuna de civilizaciones, especialmente la Edad Media, que han sido muy influyentes en la historia africana y la historia de África Occidental, ¿no? Hoy en día, cuando se escucha la palabra Sahel, pues se piensa en pobreza, pero el Sahel no fue siempre la pobreza. De hecho, hasta Elon Musk, hace pocos años, la persona que se consideraba como la más rica que haya pisado la tierra, venía especialmente de esta zona del Sahel. Tiene una riqueza en términos de recursos naturales, como el oro, por ejemplo, que fue la base de las civilizaciones que se han desarrollado ahí. En este caso, el cambio climático tiene un impacto muy importante a nivel de las costumbres locales, provocando en muchos casos conflictos entre poblaciones, especialmente cuando se trata de la población Peul, que tiene como actividad económica principal la ganadería, que hace que choca con varias poblaciones que son agricultoras en dicha franja. ¿Qué sucede ahí? Sucede que antiguamente las poblaciones ganaderas Peul o Tuareg estaban más al norte, pero el cambio climático favoreciendo el avance del desierto, eso le ha empujado cada vez más al sur, chocando con las poblaciones agricultoras y creando tensiones. Uno de los episodios más fuertes que digamos que condujo a un conflicto armado en el Sahel a raíz del cambio climático fue la gran hambruna de los años 70, ¿no? Una hambruna que empezó principalmente a partir de 71, causó entre 100 y 200.000 muertos y entre 1 y 2 millones de refugiados. Esta hambruna y sobre todo la mala gestión de esta hambruna por las autoridades de Mali y Níger causó la gran rebelión Tuareg de 1990, ¿no? que a su vez ha causado un número muy elevado de personas que desafortunadamente han perdido la vida. Este conflicto también se resolvió gracias a la intervención del entonces líder de Libia, que trajo consigo a estos refugiados climáticos a Libia, y la caída de Gaddafi provocó otra vez un nuevo conflicto, porque esta gente volvía a su tierra y causando el conflicto que hoy en día estamos conociendo. Partiendo de la población Peul, es la más afectada por la cuestión climática, porque antiguamente existía un acuerdo o una costumbre entre la población Peul ganadera y las diferentes poblaciones agricultoras que vivían más al sur. El acuerdo era el siguiente, que durante el periodo en que ellos están trabajando la tierra, los Peul se quedaban en el norte y después de la cosecha bajaban al sur y el ganado se comía lo que quedaba de comida, fertilizaban los suelos con los heces y también arraban pisando la tierra, permitiendo que
cuando venga la lluvia, el suelo sea más apto para absorber este agua que es vital para este tipo de agricultura, que no se hace como aquí, se hace con regadío, no con invernaderos. Lo que pasa hoy en día es que debido al cambio climático y a la desertificación, los peul han estado empujados cada vez más al sur, lo que conduce a unos conflictos entre los peul y diferentes poblaciones agricultoras desde Senegal hasta Nigeria, ¿no? Estamos hablando de toda una franja de países distintos que están siempre enfrentándose con los peul debido a que ellos, dado la cuestión climática, no encuentran pasto para su ganado. Uno de los grandes límites que tienen los estados a ese respecto es que los peul son una comunidad transfronteriza que vive desde Senegal, donde tienen muchos nombres. Los peul en Senegal se les conoce como Pular, en Nigeria, por ejemplo, se les conoce como Fulani, pero es el mismo pueblo. Si ustedes encuentran fuentes donde se habla de Pular o de Fulani o peul, estamos hablando de la misma comunidad. Este elemento, los estados frente a este elemento, los estados modernos no tienen el aparato legislativo para gestionar ese tipo de conflicto, puesto que al heredar del aparato jurídico occidental no se contempla la transhumancia como una forma de actividad económica, especialmente la transhumancia transfronteriza como la que se está dando en el caso de los peul, haciendo que un conflicto con una comunidad determinada de peul en un país dado se gestiona a nivel local, mientras que se debería haber gestionado de una forma más, digamos que transnacional, como son los casos que se están dando. Y ahí es donde entra un elemento que también afecta, especialmente aquí en España, la cuestión yihadista. Primero, para contextualizar, los peul fueron actores de lo que se llamó la islamización del siglo XVIII. Entonces, son un pueblo que son islamizados, y la entrada de los yihadistas, que al contrario de los estados actuales tienen en sus costumbres una ley, porque proceden de una cultura beduina nómada, tienen una ley que gestiona mejor este tipo de actividad económica, haciendo que los peul tienen más confianza en la ley islámica, entre paréntesis la Sharia, que la ley de los propios estados en cuanto a proteger sus derechos y su cuestión económica. Digamos que forzando o empujando a muchos jóvenes peul a alistarse en estos grupos, incrementando la violencia que se está dando en la región. Y eso, entonces, lo que está pasando es que las crisis que estamos viendo actualmente, los conflictos que se están viendo actualmente en la región del Sahel, vienen principalmente de la cuestión medioambiental, a la que se suma otros elementos que son la mala gestión de estas crisis por los gobiernos locales, la falta de preparación de las instituciones locales y también internacional, porque la única respuesta que se ha dado frente a una cuestión de este índole no ha sido mitigar los efectos del cambio climático para cortar de raíz el mal, sino apostar por una respuesta militar. Y mientras las poblaciones que están ahí no pueden vivir de su actividad económica, porque obviamente la cuestión climática, si no se toma unas medidas para mitigarla, pues no se puede hacer nada al respecto. Y otros grupos que tienen una agenda diferente pues se aprovechan de este sufrimiento de esta población. El yihadista usa la cuestión del cambio climático para atraer a gente, pero en realidad lo que le interesa más es un control territorio sobre una tierra que verdaderamente es rica. Por ejemplo, Mali es el tercer productor de oro a nivel africano, ¿no? La mayoría de estas minas se encuentran en la zona del Sahel. Kidal es una de las zonas que está en el corazón del tráfico de oro que se está dando y especialmente se exporta hacia los países del Golfo. Tomar en cuenta que si estamos hablando del oro, por ejemplo, de Mali, pues en Níger, en el otro lado de la frontera, está la cuestión del uranio. Entonces, el Sahel es un territorio muy rico en cuestiones, en recursos naturales. Y un territorio rico en recursos naturales siempre atrae a codicias.
Y cuando dentro de esta configuración la gente ve que viven en un territorio rico y que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, normalmente se crea un sentimiento de injusticia. Y este sentimiento de injusticia se puede expresar de varias formas. Finalmente, lo que es importante tomar en cuenta es que existen unos proyectos para poder mitigar estos. De hecho, hay un señor que se llama Yakuba Sabadogo que ha trabajado sobre una técnica local que no requiere muchos fondos para gestionarlo. Desafortunadamente no se toma en cuenta. Y mientras no se están solucionando estos problemas, pues van a seguir repitiéndose y habrá grupos que se van a aprovechar de ellos. En Mali es uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Donde los grupos yihadistas se aprovecharon de estos conflictos entre ganaderos y agricultores, yendo por la noche, atacando al ganado, matando al ganado de la población de Peul, que en venganza se iba y atacaban a aldeas, ¿no?, de agricultores, sembrando las semillas de una violencia que se ha desatado y que ha pasado pérdidas de vida humana, causa que muchos malienses elijan, porque ya no tienen medios de supervivencia, no tienen entre ganaderos y agricultores ningún tipo de protección por parte de los estados y están sometidos a una violencia y deciden marcharse hacia Europa. Esta noche había una como fiesta ahí. Hemos estado en la fiesta, he escuchado el ruido del alarma y la gente está gritando, ha venido Yadisa y la gente está corriendo. Y ven ahí, había una pueblo que tenía una secretaria de policía y ha venido a quemar y todo de esta cosa y ha matado a un policía ahí. Pues la gente toda tenía miedo. Los caminos que van, mi pueblo, para ir a este pueblo, había ahí también. Y viene esta noche, la gente no puede pasar. Había la gente que pasaba con su coche o su moto, lo quitó y lo lleva. Había cogido la gente también como menores, chicos, y ha llevado varios chicos y tiene una familia ahí. Hasta ahora no sabemos si vivo o si muerto. Mi abuela se ha muerto este día porque tenía miedo cuando dice ha venido Yadisa del alma que ha tirado arriba. Ella tenía miedo, ella se tiene enfermo desde antes de corazón. Este día tenía miedo y se ha vuelto enfermo durante una semana y se ha muerto. Y cuando yo estaba ahí con mis amigos, y ellos estaban viniendo corriendo para coger nosotros. Yo he salido así en mi país hace pues 4 años más o menos, o 3 años, desde 2019, octubre, salí de mi pueblo. Mis amigos mucho han cogido mucho, pero yo tenía suerte con algunos, hemos salido antes. Si no, ellos vienen para los niños y los mayores de algunos que cazadores también, y vienen ahí para buscar nosotros, niños y cazadores que tienen el arma y nosotros no sabemos nada del arma y vienen a buscar nosotros para quedar con ellos. Por eso yo no podía, tenía miedo mucho para quedar ahí y salir así. Y entonces una noche he venido ahí a atacar a la gente, a gente que ha morido ahí. He sufrido mucho ahí. Esta noche no podía ni dormir. Tenía miedo. Esta noche con mis amigos hemos salido. Tenemos un pueblo de Mauritania que es cerca de nosotros. Hemos salido esta noche caminando ahí durante 2 horas, 3 horas caminando. No tenemos nada de agua ni nada. Y eso. Hemos salido ahí durante 3 semanas. Hemos tenido un trabajo de a coger cosas como maletas, algo de para hacerlo, para tener un poco de dinero para pasar, de entrar en capital de Mauritania, para buscar un camino para venir de España. Y mi padre y mi madre, ellos también se han salido de Mali, porque este problema yo le digo a mi padre y mi madre,
No podemos quedar ahí, mis hermanos. Hemos salido y mi padre ahora está viviendo en Mauritania con mis hermanos y mi madre. Desde 2019 ese problema tuve ahí. Y eso, y mi madre y mi padre están en Mauritania ahora y yo estoy aquí solo. Partiendo de una mera cuestión como la cuestión climática, podemos llegar hasta elementos súper presentes en la actualidad en España, porque en muchos casos no se habla mucho de esta violencia y sobre todo de cómo la cuestión climática per se afecta a toda la situación de violencia que se vive ahí. Un dato importante es que en 2012, en Níger, por ejemplo, 500.000 de personas tuvieron que abandonar sus lugares de vida debido a inundaciones que habían afectado. Estos son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen la tentación de alistarse en los grupos yihadistas, fomentar la cuestión del conflicto y incrementar el nivel de violencia. Otro caso paradigmático aquí también que es importante resaltar es el del lago Chad, que ha perdido 90% de su superficie en 100 años. Y de esto pues se nutre un grupo tan violento como Boko Haram. Toda esa persona que vivía de la pesca y de toda la economía alrededor del lago Chad, pues se ven hoy en día sin recursos. Y Boko Haram, que es el grupo yihadista que secuestró a las chicas en 2014, recluta dentro de esta población que ha perdido todo, ¿no? Como decía, ¿no? La cuestión del clima está afectando tanto a nivel de medio económico, sino también a nivel de violencia. Si Boko Haram tiene tanta fuerza, tanta capacidad de destrucción, es porque cientos, miles de personas que vivían de la cuestión de la pesca, de la agricultura en los alrededores del lago Chad se encuentra en una situación donde no tienen medio de supervivencia y, como decía, Boko Haram, usando un aparato legislativo que es la Sharia, que contempla mejor que las leyes de los países, este tipo de transhumancia pues tiene un atractivo para la población. Y entonces, frente a esta realidad, se ha visto que los estados de la región, bueno, como en el caso de Mali, lo único que hacen es apostar por la vía armada. Hay varias iniciativas, como la de la Gran Muralla Verde, que se intenta poner en marcha. Es un proyecto de reforestación, ¿no?, a gran escala, que iría desde Senegal hasta Djibouti para frenar el desierto, pero necesita muchos fondos que no llegan. Y también la violencia desanima a muchos a ir en esa zona para implementar. Dicho esto, pues se ve que la cuestión de los conflictos y del medio ambiente son dos cosas que se retroalimentan, tanto en Mali, en Burkina Faso, en Níger, como en el caso de Nigeria había dicho. Mitigar los efectos del cambio climático permitirán en muchos casos rebajar el nivel de violencia que sufre la región, la cuestión de los conflictos que se están dando, la inseguridad galopante que está sufriendo la región, y permitiría en el mismo caso restaurar la actividad económica que se daba ahí, porque más allá de la cuestión de la ganadería y de la agricultura, pues Mali era un territorio que vivía del turismo, en los vestigios de las civilizaciones que hubo ahí en la Edad Media, ¿no? El imperio de Mali, el imperio Songhai. Otro elemento que pienso que les sonará, el Rally Paris-Dakar, ¿no?, que era como una carrera de vehículos en toda la zona del Sahel, que desde 2005 ha dejado de hacerse ahí en esta región. Y toda esa población que vivía tanto de la ganadería, de la agricultura, se ven confrontados a una elección muy difícil: irse o luchar. Luchar como a través de las bandas armadas, o también de las mafias que se dedican a todo tipo de tráfico en la región, o convertirse en pasadores para personas migrantes, dado que ellos conocen, ¿no?, siendo guías, conocen muy bien los senderos que se usan para cruzar el desierto. Entonces, tanto un elemento que a primera vista no tiene nada que ver, que es el cambio climático, puede tener ramificaciones que sorprendentemente llega hasta España indirectamente, ¿no?, a través de la migración irregular.